Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez desde Radio Faro, nosotras, la historia puta de Canarias. Dándolo todo, con Dieguito Flores y yo, Carmen Valido. ¿Qué tal, Dieguito? Pues... No me cuentes tu vida, No les voy a contar mi vida porque es demasiado intensa y aburrida a la vez, que es lo triste cuando... No, a ti te está divirtiendo un rato. Bueno, no, yo me río con cualquier cosa. Pero para resumir, estoy vivo, tengo mis libros para leer. Ah, creí que iba a empezar a cantar cuando dijiste vivo. Y digo, se va a poner a cantar. No, total, te imaginas, bueno, un vivo en un archipiélago. Yo no. Venga, ¿cómo está usted, Carmita? Pues muy bien, ¿de qué va a tratar de la historia puta de Canarias? Mira, yo antes de eso te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Cuál? ¿Tú sabes por qué los peninsulares construyen sus casas donde hay apagones? No lo sé, pero qué manía. Qué manía construir cerca de apagones. Qué total. Como decían ellos cuando La Palma. Esto para los que no estén entendiendo la broma, porque claro, cuando tuvimos el volcán de La Palma aquí en Canarias, varias personas peninsulares decían, ay, pues yo no entiendo por qué los canarios construyen la casa al lado de un volcán, y es como... es que las islas son volcanes, la isla. O sea, entonces, claro, pues esto con los memes, pues eso sí, la gente que se quedó atrapada en los ascensores, todas mis condolencias, porque deben de haber pasado un momento de terror. Y busquen por las redes los memes argentinos, claro, se ríen de nosotros. Ellos que tienen apagones cada 2x3. No, y total, o sea... se lo están pasando pipa con nosotros. Yo lo siento mucho, pero como Carmita estaba diciendo antes, que comentó también otra persona por redes, no hubo un apagón en España. En España. El problema fue en la península. La península tuvo un problema, pero no. Pero bueno, relacionado con esto, ¿qué tema les queremos traer en la historia puta? Pues como hubo un problema de comunicaciones, que eso sí es verdad que se vio un poco afectado Canarias con... Ya al final de la tarde. Sí, con Canarias al final de la tarde, pero bueno. Pues entonces les vamos a traer la historia de una huelga de telefonistas en 1931 aquí en las islas. Eso... por el apagón, ¿no? Y porque nos gusta más un salpa afuera que un... No, total, porque aquí al final darlo todo. Y esto lo relacionamos un poco con uno de los capítulos que hemos tenido como hace 6 capítulos o algo así, o 7, que fue el de la huelga de las cigarreras. ¿Por qué queremos traer esto de vuelta? Porque, que nos gusta siempre empezar con contexto, ¿no? Que sepan de dónde viene todo. Las cigarreras lo dieron todo en 1919 en Las Palmas para conseguir derechos. Por ahí estaba Eufemina Fuentes Padre jodiendo, pero al final las cigarreras consiguieron sus derechos. Y esto abrió como la veda en esa época, 1919, a un par de colectivos más, sobre todo colectivos muy feminizados, que pudieron reclamar sus derechos. Sobre todo en la línea de los derechos laborales. ¿Cómo? Pues por ejemplo, ese mismo año, 1919, hubo otra huelga en Las Palmas. En este caso, protagonizada por las mujeres que trabajaban en la fábrica de conservas Las Pesquerías Canarias, que estaba en la zona de La Puntilla, en la ciudad. ¿Cuándo empezó? El 31 de julio. ¿Y por qué empezó? Pues porque eran gente con mucha conciencia de solidaridad de clase, y fue por el despido de una compañera, Teresa Calisto. Y el resto de las compañeras dijeron... No. Ya está. Hartas estaban, entonces... pidieron todas que se readmitiera a Teresa Calisto, y además diciendo es que estamos hartas que se nos explote, y que se les subiera el sueldo de 1,25 pesetas diarias a 2,5 pesetas. Que seguía siendo un sueldo miserable para la época, o sea, tampoco... Sí. Era como la tercera... bueno, ella cobró como la sexta parte de los hombres. Una cosa. ¿Qué hicieron? Pues durante 2 semanas estas mujeres rodearon la fábrica para evitar que se pudiera trabajar, incluso acamparon en la sola con piedras y palos. A mí cada vez que montamos una huelga, una revuelta y aparecen las piedras y los palos, me da como un... ¡ay, qué guay! A mí me da miedo, A mí esta gente me gusta porque va en serio, dice... Eso sí que es un piquete de huelga. Sí, por favor, o sea, aquí es como que quieres ser rompehuelgas. A ver, vente que tengo yo aquí el tenique preparado. ¿Consiguieron estas mujeres algo? Pues sí, la empresa tuvo que ceder, no subió a 2,5 pesetas, pero sí a 2,25. O sea, al final consiguieron una subida de 1 peseta diaria, que para lo que estaban cobrando era bastante, aunque seguía siendo un sueldo bajo. Sí. Pero ellas consiguieron esa victoria, y el año siguiente, en 1920, hay otra huelga, que esta otra huelga se le hicieron las peonas de los almacenes, que, o sea, preparando este capítulo, creo que es la primera vez en mi vida que he escrito y he pronunciado la palabra peona. El femenino de peón. El femenino de peón. Y me he dado cuenta, digo, de
cómo de masculinizado está este término y las profesiones de peón. Que es súper raro leer y escuchar peona, pero ya vemos que desde hace más de 100 años existe. O sea, una palabra que existe. Y este caso la protagonizaron pues las peonas de los almacenes madereros del puerto de Las Palmas, quienes pedían pasar de cobrar de 2 pesetas diarias a 3, porque como decíamos antes, 2 pesetas o 2,5 pesetas seguía siendo bajo. Ellas querían cobrar 3, y el motivo de por qué pusieron que querían cobrar 3 pesetas, ¿cuál fue? Porque los hombres, exactamente por el mismo trabajo, cobraban 6 pesetas diarias. O sea, la brecha salarial era tan heavy que estas mujeres que decían que tenían el derecho de por el mismo trabajo, en lugar de cobrar una tercera parte, cobrar la mitad. O sea, que yo que estaba pensando, Pero claro, porque por el pensamiento de aquel, ellas sabían que si iban a pedir lo mismo que los hombres, se iba a montar gordo y no iban a conseguir nada. Yo hubiera pedido lo mismo, total, en la negociación siempre se pierde algo. Y claro, y aquí esto es como vemos como el tema de la brecha salarial, o sea, viene desde lejos y viene luchándose desde lejos, que hay gente que piensa que estas son cosas modernas, y como mira, no, es una cosa estructural. La bisabuela y la tatarabuela de uno ya estaban en esta lucha en su momento. Consiguieron la victoria en este caso las de las peonas. La documentación histórica aquí se pierde un poco, entonces no se sabe, y se ha intentado a través de las fuentes de los periódicos ver si siguieron la huelga. Lo que pasa es que los periódicos, esta huelga en concreta, no le hicieron mucho caso, entonces por lo que se parece indicar fue que sí que consiguieron algo. El que concretamente no se sabe si consiguieron las 3 pesetas o si fue al final que un poquito menos, igual que las otras trabajadoras. Yo creo que si no hubiera conseguido nada, hubiera sido una gran noticia. Sí. Porque hubiera sido un ejemplo, ¿sabes? Hubiera sido ejemplarizante para todas las que se le ocurriera salir a defender sus derechos. Salir a la calle. Y además estamos hablando, lo que es súper interesante de estos 2 años, 1919 y 1920, es una sucesión de varios momentos de huelgas y mujeres luchando por sus derechos laborales en la ciudad de Las Palmas. Hace 100 años. Pero de repente, hace 100 años, en este país pasaron cosas. Todo se para todo tipo de lucha, tiene un parón tremendo, porque ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que en 1923 José Antonio Primo de Rivera dio un golpe de Estado en España, con la connivencia completamente del rey de aquel momento, que era el rey Borbón, Alfonso XIII. Los Borbones siempre en su línea, como los metros en Madrid. O sea, es que esto es una guarrada, además, porque el rey apoyando a un dictador. Apoyó a un dictador, lo que hizo que el ejército también, el rey, sabe ustedes que en España es el comandante, bueno, es el capitán general de la fuerza. Entonces, digamos que este apoyo del rey hizo que no hubiera un levantamiento nacional, digamos, del ejército, y fue este golpe de Estado fue un camino fácil para Primo de Rivera. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que esta dictadura duró hasta 1929. Que si ustedes se acuerdan, hubieron unas elecciones y al final se instauró la Segunda República. La dictadura, como le acabamos de decir, pues fue un retroceso en los derechos, no solamente en la lucha de derechos laborales, sino en la lucha de los derechos de la mujer, y mermó la capacidad de luchas obreras que tenían las mujeres, claro. Porque los dictadores fachas tienen esa costumbre, tienen esa cosa, ¿sabes? Sí. De sacar todo el machismo más rancio que puede. Sí. No, aparte que acaba con todos los derechos, con también todos es verdad, derechos, acaba con todo, pero bueno, la mujer siempre tiene una incidencia mayor en cuanto a la contundencia de estos tipos de regímenes. Además de que el dictador también prohibió el sindicalismo de origen anarquista, que era, la facción sindicalista que más fuerzas tenía, la del partido anarquista. Que además es súper interesante, porque si recuerdan cuando hablábamos de la lucha de vivienda, que luego fue un poco posterior en las huelgas sobre vivienda en Tenerife, muchos de los líderes de las huelgas de vivienda eran del movimiento anarquista. Sí, de la CNT, era el Comité Nacional de Trabajadores, que es un sindicato anarquista. Y esos eran los que daban la caña, los que estaban a la vanguardia de todas las luchas. ¿Qué ocurrió en Las Palmas? Bueno, Las Palmas... cuando a nivel nacional se planteó una huelga
los trabajadores y trabajadoras de la telefonía. En Las Palmas también se siguió esa huelga y aquí la siguieron como 60 trabajadores y trabajadoras de la empresa de Telefónica. Sí, pero aquí, espérate, porque nos estamos también adelantando un poco, porque ¿qué pasa con el tema de fecha? O sea, la dictadura de Primo de Rivera es hasta el 29. Sí. ¿Y cuándo empezó esta huelga de las compañeras telefonistas? En 1931. O sea, que esto es claro, que durante todo el periodo de Primo de Rivera se reprimió. Todas ellas, o sea, sobre todo la gran mayoría de trabajadores, pero la gran mayoría de mujeres no pudieron volver a salir a la calle igual que pasó. No, estaba prohibido. Prohibida. Según terminó según terminó la dictadura, digamos, el movimiento obrero volvió otra vez a organizarse. Y eso fue lo que hizo que durante esos 2 años de diferencia hasta el 31 la lucha estuviera organizada y la gente animándose a luchar, claro. Entonces empieza la huelga de la telefonía. Fue a nivel nacional y, como ya le acabo de decir, 60 trabajadores y trabajadoras de Las Palmas se unieron a esa huelga. Las primeras fueron las telefonistas de la Compañía Telefónica Nacional de España. ¿A alguien le sonará Telefónica? Telefónica, efectivamente. La telefonía empezó en España muchas décadas antes, de 1886, y por aquel entonces tenían como 1000 abonados. Entonces, Telefónica empezó en 1924 durante la dictadura de Primo de Rivera, y empezó con capital estadounidense, que gracias a la connivencia y al ¿cómo se llama esto? Y a las relaciones que tenía con Primo de Rivera, pues pudieron entrar ahí, y además consiguió el monopolio y la eliminación de la competencia. Pues tan democráticos que son los estadounidenses de toda la vida. De toda la vida tan democráticos. De toda la vida de Dios son democráticos hasta que les toca el dinero. Hasta que te puedes aliar con el dictador y decir, ay, pues mira que así ganó más. Sí. Después Telefónica se nacionalizaría, pero de momento en aquella época todavía era de capital privado. ¿Y cómo se traduce esto aquí en Canarias y en este caso concreto en la ciudad de Las Palmas? Pues mientras las mujeres volvían a ganar espacio, se encontramos con que en la huelga de telefonistas había un sector muy, muy feminizado, que es en concreto las telefonistas, justamente. Porque en cada edificio de telefonistas pues, había diferentes personas con diferentes trabajos, pero el puesto ese estaba hiperfeminizado. Sí. Y desgraciadamente, como todo puesto hiperfeminizado, hiper precarizado. Efectivamente. Que a lo largo de la historia esto ha ido de la mano, pero ojo, a lo largo de la historia también ha ido de la mano la lucha y la reivindicación, que no hay que olvidarlo nunca. Un mes antes de la proclamación de la República, o sea, en 1931, en mayo, mayo no. No, fue en abril, sería en marzo. En marzo, estoy zumbadísimo. Se me cruza todo. En marzo, un mes antes de la proclamación de la República, ya denunciaron de forma pública que estaban viviendo una situación de precarización muy bestia. Por ejemplo, en la sede de Las Palmas pasaron de 21 trabajadoras a 13 trabajadoras. Con lo cual esas 13 tuvieron que asumir el trabajo de las 8 que faltaban. Y cobrando lo mismo, y ajo y agua, aguántate. Y día y noche, porque claro, el teléfono... ¿Qué ocurre? Que ellas, rindiendo jornadas agotadoras, como dice Carmita, trabajando incluso por la noche, con el mismo salario, todo sin ningún cambio, en un momento dicen hasta aquí. Entonces es ahí que surge la huelga nacional, y poco después de proclamarse la República se aprovecha para visibilizar todas las demandas del sector de las telefonistas. ¿Cuáles fueron las demandas que tenían? Primero, la supresión de turnos de retén, de tener que estar ahí de guardia cuando podían estar tranquilamente en su casa porque no estaba... O sea, porque lo que tenían que hacer era contratar a más compañeras en lugar de tenerlas más explotadas. Tener 2 turnos diarios, que esto a mí me encanta porque estas mujeres fueron unas pioneras de la reclamación de la reducción de la jornada laboral. Sí. Tan hartas que dijeron 2 turnos diarios, uno de 7 a 1 de la tarde. Que son 6 horas. Y otro de 1 a 8 de la tarde. Que son 7 horas, que digo, ole con ellas que fueron... Sí, pero lo que no se sabe es que... Sí, vale. Vale, iba a ser una barbaridad. Nada, estaba en eso. Y luego, ¿qué más pedían? Tener 100 números por cada operadora. Ahora le explico por qué. Ahora viene Carmita que nos cuenta un poco esto, pero entre las reivindicaciones era no tener más de 100 números por operadora, un día libre a la semana, que ojo, la legislación de la época ya obligaba a tener un día libre a la semana. O sea, esto demuestra cómo se estaban incumpliendo aquí los derechos de estas mujeres por todos lados, porque se les estaba quitando su día libre.
15 días pagados de vacaciones, que también se incluyen, ya en esa época se estaban empezando a estipular lo que eran las vacaciones remuneradas, y los sueldos que pedían eran de 200 pesetas mensuales para las operadoras veteranas, y las nuevas, las que entrasen nuevas, que no ganasen nunca menos de 150, para que tampoco estuviesen muy precarizadas. Con respecto a los demás. Que a mí esto me encanta, tener en cuenta las compañeras que van a venir detrás. Sí. Que esto es la solidaridad y... No, y que no te conviene que las compañeras que entran estén en peores condiciones, porque si no también con el tiempo tus condiciones podían rebajar a las de ellas. Porque mejorar nunca se mejora. O sea, total. Por parte del empresario. Si Cuéntanos, Carmita, que es el tema esto de los 100 números. Y bueno, ¿por qué pide 100 números? Antes de ahora está el sistema de telefonía automatizado. Y no me refiero solamente, al del móvil. Me refiero al teléfono fijo, ¿vale? Al que tenemos en casa. Ahora nosotros marcamos el teléfono y directamente te pone con el teléfono al que tú has marcado. Pero anteriormente, cuando estaban las telefonistas, todo se hacía a través de clavija, ¿vale? El sistema telefónico en en España, se empezó a automatizar en la década de los 80-90. En esos 10 años se automatizaron los números, pero antes era clavija. Cada telefonista tenía un panel de números, por eso ya piden aquí no tener más de 100, porque era una locura. Tenían un panel de números y, por ejemplo, en casa de mi madre teníamos el 197. Y tú, cuando querías llamar a alguien, tú levantabas el teléfono, directamente ya la comunicación, no tenías que marcar nada, siempre estaba abierta la línea. Te contestaba una telefonista: buenos días, dígame, sí, telefónica, buenos días. Le decía: mire, quiero hablar con el número 352. Ella, con la clavija, con una clavija que tenía, metía la clavija en tu número y en el número al que tú ibas a llamar. Y ella oía la conversación. O sea, ahí se enteraba. Por eso ella pedían 100 números, porque claro, tú imagínate, si de 21 pasaron a 13, las demás asumían más números de teléfono y aquello era una locura. Siempre se procuraba que la gente que se contratara fuera gente discreta, normalmente era gente conocida, no sé cómo sería en grandes ciudades, pero en un sitio como Ingenio, en Carrizal, la gente era... Y en los demás pueblos me supongo que igual, era siempre gente que se sabía que era gente muy discreta, porque es que esas personas oían las conversaciones y tenía que ser lo suficientemente discreto y prudente para que no se largara, ¿saben? Total, que la profesión ideal... O sea, era gente considerada, era gente considerada en el pueblo. Porque claro, esa sería la profesión ideal para un cotillo, un novelero. Lo que pasa es que luego perdería el puesto rápido. Yo escuchando ahí. Digo, me estoy escuchando y queriendo opinar, claro, diciendo: pero Toleta, déjalo, denúncialo. Y esto se fue poco a poco, ya te digo, se fue digitalizando. Tenemos el sistema que tenemos hoy. Bueno, ya hoy casi no se mantiene, pero antes cada provincia tenía su código que eran las 3 primeras cifras del número. El número tenía 6 cifras, más las 3 primeras que eran las que diferenciaba ese teléfono de la provincia. Que para la generación Z, los más buenos de hoy en día, es lo del teléfono fijo, que está desapareciendo. Ya casi está claro. Pero ustedes hoy quieren llamar los números fijos y por el comienzo saben de qué provincia era. Ahora no, porque ahora hay más empresas que tienen otra numeración, como es el 828, pero antes el 928 era para la provincia de Las Palmas, es decir, las islas de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. El 922 para la provincia de Santa Cruz, que era Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro. El 911 era para Madrid, para la comunidad, para la provincia, no la comunidad, la provincia de Madrid. El 913 para, creo que era Valencia o Barcelona, no me acuerdo ahora bien. En fin, más o menos tú sabías por los prefijos a qué provincia estaba marcando, de dónde te llamaban. Y volviendo a la provincia de Las Palmas, Carmita. Bueno, pues estas mujeres, el 6 de julio de 1931 estalló la huelga. Y ya, como dije antes, estalló a nivel nacional y convocada por la CNT, como no, este sindicato anarquista, y que ya se acuerdan que acabamos de decir que había sido prohibido, no sé si el sindicato, pero estaba prohibido el sindicalismo anarquista por la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, ¿qué pasa? Que la secundan 60 trabajadoras, como ya les dije antes, en los distintos departamentos de Telefónica en Las Palmas. El 10 de julio, la empresa le da 24 horas para reunirse o tomar medidas, para reunirse a negociar o tomar medidas.
Bueno, pues ante las amenazas se reincorporan las trabajadoras y los trabajadores, que había hombres también. No había nombres en la conexión, había nombres en otro tipo de departamento. Y entonces, pero ella se reincorpora, pero no se quedan quietas. Porque cuando tú tienes claro que llevas la razón y además que tienes un derecho que luchar, dice, quedarte quieto, no. O sea, no. Hay que tirar para adelante. El 14 de agosto, el día víspera de la fiesta del 15 de la Virgen, empiezan a hacer sabotaje. Ya es que me gustaría a mí estar en esa época ahí. Empiezan a hacer sabotaje interno, empiezan a hacer corte de línea y destrozan cajas registradoras. Que yo en este momento, o sea, cuando lo de hacer sabotaje interno es como las amas, ¿sabes? O sea, digo, que entonces la complica la situación y no podemos hacer huelga. Digo, pues por dentro. Pero fíjate tú qué mal lo tendría que estar pasando a esta mujer. Ya se tiene que ver una trabajadora, un trabajador jodido para decir, prefiero que esto reviente, ¿sabes? Total, porque al final la gran mayoría de la gente siempre tiende a cuidar el puesto de trabajo. Es que sí, por norma, eso es por norma general. La gente tiende a cuidar puestos de trabajo porque es de donde come ella, donde come la familia, y porque la gente prefiere que las cosas vayan bien antes que vayan mal. O sea, de manera natural, la gente sin más otras pretensiones prefiere que las cosas vayan bien a mal. Entonces, para que un trabajador o una trabajadora, como es este caso, se dedique a boicotear salvajemente el material de la empresa, estaban hasta los mismísimos. Entonces, ¿por qué hubo...? También hubo encontronazos violentos, es que entre huelguistas y esquiroles, que acabaron también con detenciones. estaba la cosa calentita. Estaba la cosa calentita. ¿Por qué hubo estos encontronazos? Pues porque los sindicatos socialistas, ellos siempre también en su línea, no apoyaron la huelga. Y decían que con ella estaba boicoteando el nuevo régimen democrático. Porque esto fue recién estrenada. Esto me recordó a mi hermana, que trabaja en un hotel de camarera de restaurante, que cuando aprobaron, hubo conato de huelga aquí en Semana Santa. Y hubo al final un acuerdo entre sindicatos y la empresa, claro, entre sindicatos, no entre trabajadores. Y la gente estaba más caliente con el acuerdo con los sindicatos que con el acuerdo con las empresas que con el hecho de... O sea, que esto me recordó a mí a la última huelga. Total, porque aunque desde aquí nosotros defendemos muchísimo la lucha sindical, también es verdad que podríamos hacer otro capítulo aparte de cosas que han pasado muy fuertes. Y una de estas cosas pasó aquí. Es el sindicalismo socialista. Propios trabajadores y sindicalistas en contra de otras compañeras porque no apoyaban la huelga. Y porque decía que con esa huelga lo que estaba haciendo era boicoteando el régimen democrático. A ver, el hecho de que vengamos de una dictadura y estemos en un régimen democrático no quiere decir que tengamos que tragar con todo lo que pase. De hecho, la huelga no se hace contra el gobierno, se hace contra la empresa telefónica. Total. O sea, y además que un sindicato diga eso, joder. Bueno, finalmente se despidió a 17 trabajadores, aunque las huelguistas consiguieron que se respetaran sus derechos laborales, ya que ya también se les reconocía la ley. ¿Qué es eso? Que lo del día libre, o sea, es que están pidiendo algo que ya existía. Lo único que pedía es que se cumpliera la ley. Y encima el sindicato dice que no, porque el sindicato socialista, que creo que era UGT tiene... O sea, sí, no lo recuerdo. El socialista es el UGT, la Unión General de Trabajadores. Y así se termina esta huelga, que demuestra que con solo 20 años de diferencia, las cigarreras consiguieron su día libre, el aumento salarial antes de la dictadura de Primo de Rivera, y por culpa de un régimen dictatorial se tuvo que luchar por lo mismo 20 años después. O sea, es que esto... Esto es una cosa que hay que dejar siempre claro. Los derechos, tendemos a pensar, no solamente nosotros tendemos a pensar porque seamos idiotas, sino nos hacen hacer pensar que los derechos que se ganan ya se mantienen para siempre. Y eso no es verdad. Los derechos que se ganan en la calle y después de mucha lucha y después de mucho trabajo, se suelen perder en despacho, en una firma de un decreto, como se demostró en el gobierno de 2012 de Rajoy. O sea, hay que estar siempre pendiente y siempre en alerta, porque siempre se termina perdiendo derechos, y este es un caso
clarísimo. O sea, lo que se había ganado 20 años antes, hay una dictadura, cae todo y vuelve. Que a veces no hace falta que vengan dictaduras para terminar con derechos laborales. Total, pero además que incluso con una cuestión en la que muchísima gente de repente con el nuevo régimen de Primo de Rivera, porque esto pasa mucho, que mucha gente que en el futuro se vería afectada negativamente por ese régimen piensa, pues ahora va a ir todo mejor porque esto es un despiporre, porque no sé qué, no sé cuánto, y se tiende a apoyar un régimen, en este caso, fascista directamente. Es fascista. Hubo sectores que lo apoyaron pensando, pues mejor con estos que no sé qué. ¿Y qué pasa? Que fue en contra de los derechos de muchísimas personas. Es que una dictadura... No, total, una dictadura. Una dictadura se llama dictadura por eso, señores, porque quita derechos. Y se lo dan a otros, que no siempre son los mismos. Y ya con esto, pues bueno, queríamos traerles esta pequeña huelga que afectó a las comunicaciones en Canarias porque hubo un sabotaje ahí interesante y cabreado y justificado. Y justificado, todo hay que decirlo. Y nada, y a todos aquellos que hayan tenido problemas por las comunicaciones... Pues nada, ya está todo bien, ya está todo en marcha. Pues nada, nos despedimos, le agradecemos mucho a Radio Faro el que nos apoye con el espacio y la infraestructura y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, adiós.